Hola a todos, estoy acá para hablarles del eclipse de luna que se produce este 26 de mayo. Hoy lo voy a hacer desde un escenario diferente, quería hacer algo diferente. No le voy a hablar tanto de grados matemáticos, obviamente que sí le voy a hablar de la astrología porque es mi trabajo y como es arriba es abajo. Todos los eclipses de luna se dan con una luna llena. El sol y la luna están en oposición. La luna en Sagitario, la energía más baja de la energía Sagitario, tiene que ver con el escapismo, el irme para otro lado, y toda la energía también neptuniana que hay es un poco la evasión o la negación frente a una situación. Ahora, el Sol y la Luna están en oposición en cuadratura a Júpiter, en Piscis, donde está Neptuno también en Piscis. La energía Sagitario también tiene que ver con los políticos, con nuestras creencias. Estamos hablando acá también de culminación. Obviamente que, por un lado, culminación porque las lunas llenas son culminación. O sea, culminación de un proceso que viene más o menos 6 meses atrás o un tiempo atrás. Dentro de esos 6 meses. Si ven el video de eclipse de sol del año pasado, guarda relación con esta situación de ahora. Puede ser tranquilamente culminación con ciertas libertades, porque Júpiter, la energía Sagitario, tiene que ver con la libertad y bueno, su planeta regente es Júpiter. Entonces, hay un proceso que culmina y que siempre se manifiesta unos días antes o los próximos 15 días después de su lunación, o sea, del 26 de mayo, los próximos 15 días son los más fuertes en respecto a esta culminación. Acá lo que hay que ver es que la energía baja de toda esta situación está siendo usada por los políticos. O sea, el verdadero enemigo es cierta parte de la clase política que le está exigiendo a la gente perder sus libertades, perder sus negocios, no por la supuesta, o sea, por el tema de la salud, que existe, porque, a ver, todo esto también, Júpiter en Piscis, al entrar por un tiempo en Piscis, que hace toda una lucha ideológica respecto al tema de que sos antivacuna, sos pro vacuna, sos anticuarentena o no sos cuarentena. Un gobierno tendría que unir a la ciudadanía y no enfrentarla o llamarlos odiadores o anticuarentenas. La función debería ser unir, no la de separar. Y es cierto que hay una dicotomía con el tema de la salud y el trabajo, pero si uno es un buen negociador y un buen mediador, busca y escucha a las partes y ve qué necesita cada parte. Si yo fuera gobierno, me sentaría a escuchar a los médicos y le diría, ¿qué necesitan? ¿Respiradores? ¿Hospitales de campaña? ¿Usemos las bases militares? Me sentaría a escuchar la parte médica y ver todo lo que necesita. Estaría matriculando médicos y no habría médicos reclamando que no pueden ser matriculados porque hay oficinas cerradas. Oficinas cerradas de empleos públicos que están cobrando un sueldo de la gente que produce. Entonces, escucharía al comerciante. A ver, ¿cuánta gente hay que no sabe manejar los temas online? ¿Cómo podemos hacer con tu comercio? Tu comercio de gastronomía, listo, creemos burbuja por familia, por gente que siempre tiene contacto y crear tipo una burbuja y que se siga funcionando de determinada manera. Entonces los periodos de aislamiento más cerrados se achican, pero yo no veo a ningún político escuchando al comerciante y sus necesidades y sus problemas. Le siguen cobrando impuestos, ellos siguen cobrando 200.000, 300.000, pensiones de 800.000, totalmente inmoral. Y total, un jubilado cobra una mínima con 16.000 pesos. O sea, si vos pensás que una persona puede vivir con eso, entonces vos político deberías cobrar 16.000 pesos. O nada, como lo hacen en otros países que lo hacen ad honorem y tienen sus trabajos, que así debería ser.
Si tanto tenés ganas de servir a la comunidad, buenísimo, dedicate a tu trabajo particular y ad honorem para servir a la comunidad, que debería ser así. Creo que hay que romper el romanticismo o las creencias de que tenemos a los políticos casi como si fueran artistas o alguien importante, que no es que no lo sean, todos somos importantes y todos cumplimos una función en la sociedad. Pero si la agenda que tiene la política no es la que pide el pueblo, me parece que es momento de que eso se termine. Yo creo que ninguna parte que defienda la parte de la vida, la parte médica, debería decirle al que reclama, al comerciante, ojalá que se mueran todos de tal cosa. Porque estás siendo parte, no estás viendo todas las dos caras de la moneda y no te das dando cuenta de que si trabajas en un lugar público, trabajas en un lugar público de salud, de donde sea, dependes de ese comerciante que está reclamando, o del productor agrícola, o de quien sea en la cadena de producción. Pero digo, o de otros trabajos independientes, pero digo, date cuenta que esa persona está defendiendo los intereses de todos. Si vos querés como médico que te aumenten el sueldo, ese sueldo no va a aumentar porque los gobiernos están nivelando para abajo. Más planes, menos trabajo, menos dinero. Bueno, con menos dinero nadie va a poder comprar respiradores, nadie va a poder comprar nada para la salud. Entonces, para mí se trata de abastecer el área de salud, fortalecerla, pagarle bien y que el comercio sea trabajado de otra manera, que se den capacitaciones. ¿Cómo puede ser que un preso aprenda un oficio, pero mientras está afuera nadie está enseñando oficios? Entonces hay que esperar que caiga ahí. Y todos sabemos que la justicia es relativa, las cárceles están llenas de pobres. Todo el mundo tiene su precio, lamentablemente. Yo creo que mientras nos sigan engañando con la lucha de poder entre nosotros, entre el pueblo, están ganando los políticos. Y no se está uniendo la gente para ir realmente contra el verdadero enemigo, que es el que está ahí cobrando, trabajando online, sin nada que le afecte, digamos. Otra parte que debe ser cuestionada, esto de los sindicatos. ¿Cómo puede ser que un sindicato, un grupo de parte de un sindicato pueda bloquear Mercado Libre, que es el sistema por el cual todas las personas que trabajan online trabajan? Entonces se puede bloquear una empresa, pero un comerciante, mientras sean los sindicalistas, ¿no? Porque son los amigos o las mafias amigas de los políticos. Entonces, mientras ellos se quejen, no hay ninguna consecuencia. Ahora un comerciante se queja y ese comerciante tiene consecuencias. Entonces, si uno no tiene autoridad moral, pierde toda autoridad. Así como pasa con los padres, y esto porque ojalá si lo escucha alguien que me ha visto comentar en redes o lo que fuera, digo, hay veces que la gente ni siquiera entiende una analogía. Me dijeron que como es desafortunado comparar con los padres. Es una analogía, es decir, ¿quién es la autoridad en la casa? Los padres. Entonces, un padre se preguntará, ¿cómo es la mejor forma de criar a mi hijo? Con el ejemplo. No tanta palabra, los chicos aprenden de lo que ven. Esto es lo mismo, si un gobierno hace todo al revés, pero te dice a vos que hagas lo contrario, ¿dónde está la autoridad moral? No hay. Tiene que haber ejemplo, tiene que haber claridad. Estas son las vacunas, esta es la planificación, estas son las dosis. Planificación, claridad, transparencia y que la agenda sea la del pueblo. Se tiene que cuidar la gente que está, acá lo llaman esencial, pero es claramente que todos los trabajos son esenciales, pero digo, el que trabaja en la policía, el que trabaja en los supermercados, el que es médico, se tiene que cuidar el doble. Pero tampoco te enojes y te fanatices con tu trabajo y te enojes con el comerciante, porque ese también está luchando por tus derechos, porque no pierdas sueldo.
Y el comerciante, no te enojes con el policía que hace su trabajo, que le ordenan y te dicen, bueno, mira, tenés que retirarte de tal lugar. Porque si no, el que está arriba logra lo que quiere, luchamos entre nosotros y ganan ellos. Lo único que les voy a decir respecto al tema de reclamos, háganlo, pero traten de usar vehículo, auto, donde ustedes puedan estar aislados, como en pequeñas burbujas con las familias que ya tienen contacto. No lo hagan de a pie, no se junten. Háganlo en auto, con banderas, como quieran, pero en auto. No lo hagan caminando y no se junten. Toquen bocina, porque la enfermedad existe. Más allá de que si fue o no fue creada, existe. Ayer me escribió una amiga diciéndome que su marido murió. Y la verdad que es totalmente desagradable. La situación, o sea, no. Es triste más que desagradable. La enfermedad existe y va a estar muy fuerte la situación ahora junio y julio. No estoy diciendo que agosto, septiembre, octubre van a ser un paseo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que junio es el mes más duro y si tuviera que dividir julio diría que a mitad de julio se pueden llegar a tomar decisiones importantes y la otra mitad de julio hay otras decisiones. Después ahí quizás haya restricciones obviamente, pero se vayan como alivianando. El mes más duro sin dudar es junio y un poco julio. Entonces, ¿no hay que reclamar? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo hagan, pero en auto y cuidándose porque la enfermedad existe. No sirve negar que eso no existe. O las estadísticas, como me ha dicho un chico en redes, que no, porque las estadísticas... No importa, no está bueno que la gente se muera. La enfermedad existe. No está bueno que todo el que está en la primera franja de batalla contra esto, sea un médico, sea un policía, no estén vacunados y estén en contacto todo el tiempo con la situación. No está bueno. Entonces, falta entendimiento entre dos partes y luchar contra el verdadero enemigo que hace que esas dos aguas se dividan cada vez más. En vez de abastecer a las dos partes y buscar conciliar, buscar mediar, ver qué necesita cada parte para que esa tensión que igual iba a existir, porque por algo está determinada en el cielo, iba a existir, pero esa brecha se hace más pequeña cuanto más la gente que tiene que trabajar para la gente lo hace. El Sol y la Luna están en cuadratura Júpiter en Piscis. Entonces también tengamos en cuenta que el único enemigo no va a ser la enfermedad esta que es global. Piscis tiene mucho que ver con el agua. Obviamente que no es para todos, porque bueno, para algunos será una inundación, para otros será un tsunami, para otros un ciclón, para otros puede ser una situación en un barco, para otros puede ser... Los hielos ya han dado novedades y van a seguir dando, o sea, el Ártico o la Antártida. Es decir, el agua puede estar obstaculizando el tema de la circulación. O miren lo que le pasó a Israel. Lo que le pasó a Israel es que festejó un día que ya podían andar sin barbijo porque estaban vacunados, pero terminaron aislados igual, en un búnker, por una lucha ideológica, religiosa y por un montón de intereses y cosas que hay ya hace años en esa zona. Entonces Júpiter en Piscis, obviamente quizás es más benévolo, porque ese doble juego tiene Júpiter. Por un lado puede liberar, como le pasa al hemisferio norte, que quizás están un poco más libres, entonces como que están liberados de este tema global. Y por este lado en realidad lo que hizo es dar mucho. Piscis también tiene que ver con energía de aislamiento, entonces mucho aislamiento. De este lado del hemisferio dio eso. Es así la energía de Júpiter, es decir, por ejemplo, a mí me tocara, por ejemplo, vamos a suponer Júpiter en la zona profesional
Y si tuviera 60 años quizás significaría que me estaría jubilando, pero siendo más joven significa mucho, mucho trabajo. Entonces, la astrología hay que interpretarla, sí, pero acorde al mundo que estoy mirando, al hemisferio que estoy mirando, a la persona que estoy mirando. Por eso es como que con el otro, o con la situación, o con la parte geográfica. Pero digamos, de este lado, en realidad, afecta de esta manera. Y bueno, el último eclipse de Sol en Sagitario afectó Chile y Argentina. Este afecta gran parte del Pacífico y parte de América, del lado del Pacífico también, la Antártida. Entonces, de distintas maneras se puede manifestar este Júpiter en Piscis, obstaculizando cosas. Yo únicamente les digo que se cuiden, que tengan en cuenta esas fechas y que que la gente no se pelee, porque la unión es lo único que nos va a salvar.